¿Cuál fue la experiencia personal que la llevó a dedicarse a la ciencia? Bueno, pues fíjense que en la casa de mis padres, como los dos eran químicos, bueno, mi madre todavía vive, son químicos, entonces pues nos llevaban mucho a hacernos preguntas y contestarnos, y nos regalaban juguetes en ese sentido. Pero a mí, pues, lo que me gustaba un poco más era la medicina, pero luego también me gustaba muchísimo la astronomía y me gustaba mucho andar en el campo, entonces era un problema porque no hallaba yo a qué dedicarme, me costó muchísimo trabajo decir: "Ay, voy a estudiar tal cosa", ¿no? Entonces, pues, por fin, pues, dije: "Pues voy a estudiar química". Estudié ingeniería química, le eché muchas ganas, me fue bien, pero no era yo tenía la posibilidad de irme a hacer prácticas a diferentes industrias y pues muy padre conocer el proceso, sí, me encantaba, pero decía, ¿cómo voy a dedicar esto toda la vida? No sé. Hasta que pues tuve la iluminación, ¿verdad? Que me metí a la Facultad de Medicina a estudiar la maestría y conocí el cerebro. ¿Qué era el cerebro? Y me pareció que era una maravilla y que además no se conocía mucho y que, bueno, yo me sentía infinitamente ignorante con respecto al cerebro, ¿verdad? Pero sentí que siempre iba a poder aprender más cosas si me metí allí. Y ya fue como un enamoramiento. Eso ocurrió hace más de 30 años y pues no, nunca me he arrepentido. Es muy interesante, nunca se acaban las preguntas. Siempre hay forma de encontrar nuevas maneras de acercarse, de juntarse con gente que sabe otras cosas que uno no sabe y hacer un proyecto, colaborar. Es muy interesante, es la vida, es una vida completa, la investigación. ¿Qué investiga actualmente? Pues el cerebro es lo que nos define como humanos, ¿verdad? Allí están nuestros recuerdos, está nuestra personalidad. Cuando alguien tiene un accidente en que implica su cerebro, pues hasta deja de ser la persona que era. Por ejemplo, nosotros podemos ser la misma persona con una pierna rota que sin la pierna rota, ¿verdad? Pero cuando el cerebro se afecta en ciertas áreas, pues somos otras personas. Y eso sucede, por ejemplo, cuando con la gente contrae la enfermedad de Alzheimer. Ya cada vez somos más ancianos en la Tierra y vamos a ser más porque la tecnología nos ha permitido evitar muchas enfermedades infecciosas que nos diezmaban y mejorar la nutrición. Entonces, cada vez hay más gente mayor. Entonces, nosotros tratamos de entender qué es lo que le pasa a las neuronas, que son unas células inmortales, ¿verdad? Que las tenemos desde antes de nacer y todavía a los 70, 80 años siguen funcionando las mismas células. Pues eso, tratamos de ver qué les pasa, por qué cambian y cómo podríamos hacerle para que eso no sucediera. Además, aquí en México, pues tenemos una serie, somos un país, somos una potencia minera todavía. Tenemos una serie de moléculas que se meten a nuestro cerebro y pueden hacerle que cambie sus programas, que no haga las cosas como, que no crezca y evolucione como debería. Entonces, si a un niño pues le ponen el pie en su edad temprana para su desarrollo cerebral adecuado, pues quiere decir que ya no va a poder aprender bien en la escuela, que ya no va a poder tener unas buenas capacidades sociales que les ayude a avanzar en su trabajo, en su vida personal. Y eso ocurre con los contaminantes que tenemos en México. Entonces, yo me dedico a estudiar esos efectos nocivos de contaminantes ambientales en el cerebro y cómo se ocurre esta degeneración que lleva a la pérdida pues, del aprendizaje, de la memoria, que hace que el paciente con Alzheimer, pues todos tenemos un pariente así, ya sea dependiente y además pues vaya quedando encerrado en su soledad y en su tristeza de ya no recordar ni siquiera quién es. ¿Cómo beneficia lo que usted hace a nuestra sociedad y cómo se aplica? Nuestra sociedad va a mejorar muchísimo de todos los problemas de los que escuchamos hablar, entre mejor sea nuestra educación. ¿Sí? Para empezar, nosotros, al ser investigadores, formamos a la gente. ¿Sí? Tratamos de que los médicos, los psiquiatras, los neurólogos tengan una mejor formación para que ayuden a toda la sociedad en sus padecimientos. Entonces, nosotros somos esa primera parte
en que por conocer, por tener este entusiasmo, este amor por el conocimiento, lo tratamos de transmitir a los que estamos educando, a los que están a nuestro cargo. Y el conocimiento que generamos, por ejemplo, en el caso de los contaminantes ambientales, pues ha servido para establecer nuevas normas de qué tipo de agua debe utilizar la sociedad, de qué se le debe exigir a nuestros organismos reguladores pues, para que no siga afectando a la sociedad. Por ejemplo, los daños al cerebro no se notan tanto como un cáncer, como una enfermedad del riñón, sin embargo, son muy importantes y nosotros tratamos de hacer ver eso. Y tratamos también se aplica a la sociedad de manera, como le decía, muy importante el hecho de que cada vez hay más adultos mayores. Yo les hablé ahorita de la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras, como la enfermedad de Parkinson. También tenemos parientes que tienen esas enfermedades y conforme vayamos encontrando a qué se deben, pues las compañías farmacéuticas van a poder dirigir sus fármacos a blancos más precisos. Hay muchos fármacos que se utilizan actualmente y que realmente no están curando a la población. Entonces, esa es una aplicación muy importante. La ciencia requiere el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo para llegar al punto en que nos va a solucionar la vida. Y todos los jóvenes que estén escuchando esto, les tocó el momento dorado de ver cómo la biología molecular está haciendo que cambie nuestra vida frente al COVID. Que podamos volver a salir de nuestras casas y que a pesar de todas las personas que hemos perdido y de la tragedia que significó, esto se solucionó con algo que les aseguro que hace 10 años apenas se empezaba a vislumbrar que podría ser posible una vacuna con medios moleculares. Entonces, la gente que esté ahorita en edad de decidir por su vida, que se dé cuenta que lo que nos está salvando a la humanidad en este 2021 es el conocimiento.